Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la Unidad Didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. El tema que nos toca abordar el día de hoy pues tiene que ver con el comportamiento del negocio. En realidad esta vendría a ser nuestra segunda transmisión, nuestra segunda sesión, dado que ya hemos hecho una primera transmisión. Y en esta oportunidad pues vamos a continuar con la actividad de aprendizaje número 9. El elemento de la capacidad tiene que ver con que ustedes puedan aprender a diseñar modelos de procesos de negocio mediante la aplicación de la metodología BPMN, que tiene que ver básicamente con el Business Process Modeling Notation, la notación, en este caso del modelado de procesos de negocio. Y para eso es importante pues entender los procesos de negocio, los procesos comerciales que maneja una empresa. Y en ese sentido, estábamos viendo acerca de que básicamente los profesionales que se van a encargar del análisis del negocio, pues tienen que ser personas que por lo menos, en este caso, conozcan del tema de informática y que también entiendan de los procesos comerciales o procesos administrativos que maneja una empresa. Muy bien. Entonces, esto ya habíamos explicado. Vamos ahora a continuar con el siguiente punto que nos toca, que tiene que ver con el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una corriente interesante porque habla justamente de la visión holística que debe tener el analista de sistemas, el analista del negocio en este caso, que es la persona que va digamos, a identificar los procesos de negocio de la empresa y va a tener que hacer todo el proceso de modelamiento. Entonces, el pensamiento sistémico tiene que ver con la forma sistémica e integrada de los procesos que maneja una organización. O sea, es una persona que tiene que tener visión holística y que de una u otra manera, mediante el pensamiento sistémico, se busca la articulación de esos procesos. Vamos a ir un poco definiendo cuál es la finalidad, cuál es el propósito del pensamiento sistémico. El analista del negocio, que ya hemos dicho que puede ser necesariamente, no necesariamente tiene que ser el gerente de la empresa, puede ser incluso un ingeniero de sistemas, puede ser un especialista en informática, puede ser una persona en realidad que conozca no solo de herramientas tecnológicas, que no solo conozca de infraestructura tecnológica, que no solo conozca de TI, de las tecnologías de la información, sino que también puede ser una persona que maneje, conozca la parte empresarial, que conozca y entienda de los procesos comerciales, identifique y reconozca cada uno de los procesos que maneja una empresa, ¿no? Recuerden que dentro de los múltiples procesos de negocio que tiene una empresa, pues esta maneja diversas actividades. Entonces, tiene que ser una persona que no solo conozca de la parte tecnológica, sino que también conozca de la parte empresarial, que conozca de la parte administrativa. En ese sentido, un analista de negocio no necesariamente tiene que ser un especialista en sistemas, sino también puede ser incluso el gerente o viceversa, no necesariamente tiene que ser el gerente, también puede ser, en este caso, un especialista en sistemas. En realidad, el analista de negocio puede ser cualquier persona, cualquier especialista que conozca de tema empresarial y que conozca de tema tecnológico, es decir, una persona que pueda integrar ambas áreas de conocimiento de tal manera que pueda presentar una alternativa de solución que compense a los requerimientos solicitados. El analista de negocio debe ser eficiente en comprender cómo las personas, los procesos y la tecnología dentro de la empresa pueden interactuar y se pueden relacionar y también pueden manejar ciertos patrones para crear un sistema como un todo. Hay que tener en cuenta que el pensamiento sistémico parte de la visión holística, es decir, un sistema informático debe de ser visto como un todo, de forma general y no solo de forma particular. En eso se enfoca lo que es el pensamiento sistémico. Como dice acá el concepto, desarrollar, crear un sistema, pero desarrollarlo, enfocarlo, tomando en cuenta siempre el sistema como un todo, de forma general. Muy bien, veamos ahora la definición de lo que es, en este caso, el pensamiento sistémico. Y acá hay un concepto interesante porque nos dice que la teoría de los sistemas y el pensamiento sistémico sugieren que el sistema sea tratado como un todo, que se visualicen pues las propiedades
los comportamientos y las características que emergen de la interacción de los componentes del sistema, los cuales no son muchas veces predecibles, es decir, no se pueden a veces predecir. Si se parte de una comprensión de componentes aislados, es decir, no podemos ver al sistema de forma particular, debemos de verlo de forma integral, verlo como un todo, ¿ok? Siempre el sistema, cuando no vamos a desarrollar un sistema de información, es importante tener claro cuáles son los procesos de negocio, sistematizar, sí, pero hay que ver al sistema siempre de forma integral. Es decir, no solamente ver el proceso que yo voy a sistematizar, por ejemplo, proceso de ventas, sino también tengo que ver este proceso de ventas con qué otro proceso guarda relación, con qué otro proceso se relaciona o interactúa, de tal manera que el sistema sea visto de forma integral. En el contexto de la teoría de sistemas, el término sistema es el más amplio que el de un sistema de tecnologías de la información. También incluye a las personas involucradas, la interacción entre ellas, las fuerzas externas que afectan su comportamiento y todos los otros factores y elementos relevantes dentro del sistema de información. Existen algunas medidas eficaces, como por ejemplo, las medidas de un pensamiento sistémico eficaz debe incluir básicamente el entender cómo un cambio a un componente puede afectar al sistema como un todo. Es decir, el hecho de que se introduzca un change, un cambio, ¿no? A un determinado componente, este puede afectar al sistema, ¿no? De forma integral, ¿no? Es decir, puede tener un efecto positivo, de repente negativo dentro del sistema. Entonces, hay que también entender la necesidad de poder introducir cambios en un sistema, en qué momento lo vamos a introducir y si es que ese cambio, por ejemplo, puede afectar la arquitectura del sistema, puede afectar parte de sus componentes y en ese sentido, pues hay que también tener en cuenta ese detalle, dado que el sistema siempre bajo el punto de vista del pensamiento sistémico, el sistema debe de verse siempre de forma integral, debe de verse siempre como un todo. Para ello, debemos también identificar los ciclos de retroalimentación, de refuerzo y compensación. Entender cómo los sistemas se adaptan a precisiones y cambios externos. Hablemos ahora de las características del comportamiento. Un primer punto, pues, tiene que ver con la ética. ¿Cuál es el propósito? Un analista de negocio debe ser capaz de comportarse éticamente con el fin de ganar la confianza y el respeto de los stakeholders. Aquí nos hablan que una característica del comportamiento, en este caso de lo que viene a ser pues el pensamiento sistémico, de lo que viene a ser pues también ver el comportamiento del negocio como tal, nos habla pues de que un analista de negocio debe ser un profesional que se comporte a nivel ético, de tal manera dice que se gane la confianza y el respeto de los stakeholders y que sea capaz de reconocer cuando un requerimiento o una solución propuesta puede presentar dificultades éticas. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice que una solución propuesta puede presentar dificultades éticas? Por ejemplo, vamos a suponer que te convoca el gerente de una empresa, ¿no? Y de repente te dice, muy bien, mira, yo quiero que implementes un sistema informático, pero en el sistema vas a tener que mostrar pues siempre las ventas, ¿no? Te tiene que mostrar pues los reportes, ¿no? Que se tienen que emitir de forma mensual o semanal sobre los movimientos de flujo de dinero que puede en este caso darse dentro de la empresa. Entonces, tú dices, ok, yo lo voy a graficar, yo voy a crear la base de datos, ustedes van a ingresar la información y cuando los usuarios, ¿no? Según el perfil, según la función, según pues, las características de usuario que se tengan que crear dentro del sistema, dentro de la base de datos, para que estos puedan tener acceso luego y sacar la información, si es un usuario administrador o es la gerencia general o es el inversionista o parte del directorio, que también quieren tener acceso a esta información, pues va a haber una consulta directa hacia la base de datos y la base de datos lo que va a hacer es mostrar el total de los ingresos. Pero vamos a poner este escenario donde el gerente que te convoca, pues no es el dueño de la empresa. O sea, es un empleado más porque por encima del gerente están los inversionistas, están en el directorio. Y de repente el gerente te dice, sí, Ramírez, efectivamente, tú vas a tener que desarrollar el sistema.
está muy bien que los reportes reflejen el total de ingresos que se va a tener que consultar de forma semanal o diaria. Pero, ¿sabes una cosa, Ramírez? A mí me interesa que estos reportes, de repente que se van a tener que mostrar de forma semanal o cada fin de semana, que se va a generar, o los reportes que se muestren de forma mensual, a mí me interesa que el monto mínimo que se muestre en ventas sea de 4.500 soles, por ejemplo, ¿no? O de repente voy a ser un poquito más ambicioso, voy a decir que las ventas deben de superar los 10.000 soles. 10.000 soles debe ser el valor mínimo a visualizar en un reporte y en un range, en un rango que sobrepase a 10.000. Pero mira, Ramírez, la condición es la siguiente. Si el sistema detecta que el total de ventas a fin de mes está por debajo de 10.000, en el reporte me interesa que los inversionistas, que los otros usuarios van a acceder a este tipo de reportes, vean como venta total en el monto de 10.000, siempre y cuando las ventas estén por debajo de 10.000. Si las ventas superan los 10.000 soles, ya no le muestras 10.000. Quiero que el sistema realmente le muestre el total de ventas que se ha generado en el mes. ¿Cuándo vas a mostrar en un reporte de 10.000 soles? Cuando las ventas están por debajo de los 10.000 soles. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque de repente un objetivo que debe de cumplir este gerente es que de forma mensual todos los meses se tengan 10.000 soles. Y puede pasar que en este caso o en algún mes en específico, por ejemplo, no se logre ese objetivo. De repente se vendieron 5.000, 8.000, 9.000 y lo que se te está pidiendo es que en el sistema se haga una condición de tal manera que el usuario visualice, por ejemplo, que es en realidad o en verdad se está generando pues el monto de, en este caso, 10.000 soles. Entonces la pregunta es, ¿eso no va en contra de la ética profesional de tu persona como desarrollador? ¿No? Entonces aquí tenemos pues un tema interesante, ¿no? Que tiene que ver con la ética profesional. Porque por un lado tú dirás, bueno, a mí me están pagando, yo lo puedo programar, yo lo puedo hacer, eso no es dificultad. Coloco un if, hago una condición, primero hago una sumatoria de las ventas según el monto, capturo el monto, verifico si sobrepasa los 10.000 soles o no. Si sobrepasa, pues grafico ese monto y si no, pues le muestro el valor de 10.000. El hecho de que hagamos o digamos aceptemos realizar el sistema bajo esas condiciones, pues estaríamos faltando a un principio, ¿no? Nos dice ahí el principio de la ética profesional. Entonces, acá hay un punto interesante porque nos dice, un analista de negocio debe ser capaz de comportarse éticamente con el fin de ganarse la confianza y el respeto de los stakeholders. Y también debe ser capaz de reconocer cuando un requerimiento o solución propuesta no puede presentar en realidad dificultades éticas. Descripción. La ética requiere de un entendimiento del comportamiento moral e inmoral, definitivamente. Cuando hablamos del concepto de ética, pues hay que entender qué cosa es el comportamiento moral y qué cosa es el comportamiento inmoral. Los estándares que deberían también de regir nuestro comportamiento y nuestra voluntad por actuar, o nuestra voluntad de actuar. ¿Para qué? Para asegurar que el comportamiento de uno pues, es moral o satisface esos estándares. El analista del negocio necesita considerar el impacto que la solución propuesta tendrá en los grupos de los stakeholders y trabajar para, en este caso, asegurar que esos grupos sean tratados con imparcialidad. Un trato justo no requiere que un resultado sea beneficioso para un grupo de stakeholders en particular, pero sí se requiere que los stakeholders afectados entiendan las razones de la decisión y que básicamente que no sean engañados sobre los resultados y que las decisiones que se han tomado en realidad fueron tomados en el mejor interés de la empresa. El analista de negocio debería ser capaz de identificar cuando ocurre un dilema ético y sobre todo entender cómo tales dilemas pueden ser resueltos. Entonces aquí tenemos un punto importante pues que tiene que ver con la ética profesional y nos habla pues de el valor que este tiene, ¿no? Y en qué momento el analista pues debería de ser capaz de identificar cuándo es que ocurre un conflicto de intereses o cuándo es que ocurre un problema que vaya o atente en contra de su ética profesional. Cuando hablamos de medidas eficaces, las medidas de comportamiento ético incluyen las decisiones
que básicamente son tomadas con la consideración debida de los intereses de todos los stakeholders. Las razones para una decisión están claramente articuladas y entendidas. Una divulgación puntual y completa de potenciales conflictos de intereses. La honestidad con relación a las habilidades de uno, al desempeño del trabajo de uno y la aceptación de la responsabilidad por fracasos o errores. Cuando hablamos de la organización personal, ¿qué cosa es la organización personal? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito? La organización personal básicamente tiene que ver con la habilidad de la organización personal que va a ayudar al analista de negocio en la administración eficaz de tareas y de información. Entonces, ¿qué cosa es la organización personal? Pues es la habilidad de la organización personal que debe existir para poder ayudar al analista de negocio en la administración eficaz de las distintas tareas y de la información que éste va a manejar. La organización personal pues implica la habilidad de encontrar rápidamente archivos o información. Claro, estamos organizando la información, estamos organizando datos. Entonces, es una habilidad, dice, para poder hallar rápidamente cierta documentación o cierta información que puede manejar una empresa. Esto también tiene que ver con la puntualidad, el administrar las tareas pendientes y la administración apropiada de las propiedades. La información debería ser almacenada o archivada de tal forma que permita al analista del negocio recuperarla en cualquier momento. Es decir, la información debe de estar siempre disponible, ¿no? Para, en este caso, el analista del negocio, que en cierta manera, pues, necesita, digamos, verificar, revisar, ¿no? Cuáles son los procesos, qué actividades son las que están pendientes, etcétera, y poder determinar un nivel de prioridad. En este caso, la administración eficaz del tiempo requiere de una priorización eficaz, eliminación de las demoras y claridad en las metas y expectativas. Las técnicas, en este caso estándar, tales como los planes de acción, la lista de tareas, la lista de tareas pendientes que puedan existir o que puedan darse, así como el establecimiento de ciertas prioridades, están entre los esquemas más comunes para lo que es una administración eficaz del tiempo. Cuando hablamos de medidas eficaces, las medidas de la organización personal deben incluir básicamente la habilidad del analista del negocio para encontrar la información, el hábito de terminar oportunamente las tareas, ¿no? La eficiencia en la terminación de los trabajos, la habilidad para identificar fácilmente el trabajo pendiente y el estado de cada uno de los elementos del trabajo. Muy bien, cuando hablamos ahora de la confiabilidad, pues en todo proceso de negocio que vamos a analizar y en la información que manejemos, pues debe existir cierto nivel de confidencialidad. La confidencialidad o la confiabilidad pues tiene que ver con ganar la confianza de los stakeholders claves, es decir, aquellos stakeholders que forman pieza clave en el negocio para asegurar que el analista de negocio pues es capaz de poder poder hacer una elicitación de los requerimientos acerca de algún tema delicado y poder finalmente asegurar que las recomendaciones son evaluadas apropiadamente. Por otro lado, nos dice que un analista de negocio digno de confianza debe demostrar constantemente a los stakeholders que merece su confianza y que está preocupado por los mejores intereses de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Pues los stakeholders son básicamente el personal que labora en la empresa y ellos deben de confiar plenamente en el analista del negocio. Que confiar en el sentido de que el analista de negocio es una persona, es un profesional que se va a comportar éticamente y que va a ejecutar el trabajo del análisis del negocio, ¿no? Claramente sin, digamos, crear ninguna suspicacia, ¿no? Por parte del analista, ¿no? O en el analista, en todo caso.
Esto con el fin de contrarrestar la desconfianza inherente relacionada con los posibles efectos del cambio por intereses creados sobre el estado actual o simplemente por temor al cambio. La confiabilidad requiere que el analista del negocio se comprometa con las necesidades de los stakeholders, no con sus deseos. Asimismo, el analista de negocio pues debe abordar honestamente los problemas cuando ellos ocurran, es decir, debe de tratar de verificar y de reparar o solucionar cualquier incidencia o cualquier problema que ocurra dentro de las, en este caso, dentro del análisis que pueda estar haciendo o dentro de la solución que pueda estar planteando. Las medidas de confiabilidad incluyen que los stakeholders involucren al analista del negocio en la toma de decisiones. Es decir, una medida de confiabilidad es que los propios stakeholders involucren al analista de negocio en la toma de decisiones. Que los stakeholders acepten las recomendaciones del analista del negocio. Y como siguiente medida eficaz, tiene que ver con la disposición que tienen los stakeholders para discutir temas difíciles o quizás de controversia con el analista de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente siempre van a haber puntos de vista distintos, ¿no? Y el stakeholder tendrá su propio punto de vista y en este caso, pues, puede que el analista de negocio también tenga otro punto de vista distinto. Y en ese sentido, podría haber cierta controversia, podría haber cierta discusión referente en algún tema, ¿no? Se recomienda que exista cierta disposición de los stakeholders para que puedan apoyar o defender al analista de negocio cuando ocurra cualquier evento o cualquier problema. Bien, hablemos ahora del conocimiento del negocio. Cuando hablamos del conocimiento del negocio, existen ciertos principios y prácticas del negocio. El analista del negocio necesita entender las mejores prácticas y principios fundamentales del negocio con el fin de asegurar que estos estén incorporados y que estén apoyados pues en la solución. Los principios del negocio son aquellas características que son comunes a todas las empresas, a todas las organizaciones, con un único fin, con un único propósito y que también esté enfocado o esté, digamos, en función a una estructura quizás similar o que no en la misma industria. Casi todas las organizaciones necesitan ciertas funciones o capacidades con el fin de operar. ¿Correcto? Las áreas del negocio dentro y a través de la industria a menudo tienen un conjunto común de procesos de negocio y de sistemas asociados a las áreas funcionales, como por ejemplo, en este caso, recursos humanos, el área de finanzas, el área de tecnología de la información, el área de administración de la cadena de suministros, entre otros, ¿correcto? Estas son las áreas funcionales que debemos de incluir en nuestro organigrama. Bien, si bien estas áreas tienen procesos comunes, pueden variar ampliamente, dependiendo del sector de la industria, ¿no? Y del tamaño también de la organización. Por ejemplo, el área de recursos humanos puede estar guiada por diferentes manifestaciones o influencias culturales o regulaciones, pero hay funciones comunes que suelen ser universales en cuanto a roles, tales como, por ejemplo, encontrar, retener, orientar, compensar y eliminar personal. Otras áreas, tales como también el área de producción, que tienden a tener demandas fundamentalmente muy diferentes entre las industrias, como por ejemplo la arquitectura, la agricultura, ¿no? Las aplicaciones de software, ¿no? Cuando hablamos de, digamos, industrias, pues estamos hablando básicamente enfocado en lo que son las distintas industrias que hay en el mercado. El entender cómo estas organizaciones han resuelto estos retos similares puede ser útil cuando se están identificando posibles soluciones.
Existen también otras medidas eficaces, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de conocer las prácticas y los principios del negocio, donde podemos incluir el entender del ambiente, las operaciones, los procesos y las prácticas del negocio, que deben estar relacionados básicamente con, en este caso, conceptos, principios de actividades y prácticas comunes sobre la administración del negocio y la toma de decisiones. Por otro lado, también existen algunas estructuras típicas en las organizaciones o en la forma de la organización, de cómo es que esta opera. Y eso tiene que ver pues con las funciones y los puestos también de trabajo, las actividades que tienen que realizar, etc. Existen también funciones y operaciones complejas del negocio, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, también debemos de entender los marcos, aquellos marcos normativos o marcos regulatorios que pueden ser relevantes para el cumplimiento y gobierno de una empresa. Entender también los procesos de auditoría y asuntos de seguridad. En toda empresa, pues también debe haber ciertas auditorías que se tienen que llevar a cabo y que también pueden estar ligados al tema de seguridad. Entonces, te das cuenta que aquí estamos viendo a la empresa, pero de forma completa, de forma holística, y eso tiene que ver mucho con el pensamiento sistémico y también sobre el comportamiento ético que debe tener el profesional, que lo acabamos de explicar. Bien, por otro lado, existe dentro del comportamiento del negocio también el conocimiento de la industria. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Pues los analistas del negocio deberían tener una comprensión sobre la industria en la que está incluida la empresa, es decir, saber la empresa en la que va a ser objeto de estudio, ¿no? En este caso, donde se va a desarrollar el proyecto, debemos de determinar, ¿no?, en qué industria se encuentra ubicada para saber así en qué lugar estamos trabajando, para poder también entender los nuevos retos que se pueden plantear por movimientos competitivos, y conocer pues cuáles soluciones van a tener cierta eficacia, digamos, posible o probada, ¿no?, sobre otros lugares. El conocimiento de la industria es la comprensión de las fuerzas competitivas que forman la industria. Esto requiere que el analista de negocio entienda los diferentes segmentos demográficos, los diferentes segmentos de mercado, los diferentes segmentos de cliente, que existen, ¿no? Que existen, porque claramente todo cliente pues pertenece a un sector socioeconómico. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Las personas, los seres humanos no somos iguales, por más que nos han dicho que existe la igualdad o que todas las personas tienen los mismos derechos o todas las personas son iguales. A nivel legal, quizás, ¿no? Entre comillas, ¿no? Podemos decir que sí, pues a nivel de ley todos somos iguales. Pero eso es una falacia, eso es una falacia porque no todos los seres humanos somos iguales, no todas las personas están en la misma condición social, económica, educacional, y esa es una realidad. Claro, existe, ¿no?, siempre digamos, un deseo en que se maneje cierta igualdad de derechos, de oportunidades. Eso está muy bien como principio, como corriente, pero la realidad es muy distinta muchas veces de lo que se plantea, ¿no? O de lo que se dice, ¿no? Un ejemplo, pues no todas las personas tienen derecho de repente de estudiar en una universidad, no sé, a uno, donde las pensiones, si son universidades privadas, donde las pensiones pues superan, por decir, los 3.500 soles, ¿no? No voy a nombrar universidades de aquí de Perú, pero existen algunas privadas que una pensión, el pago más bajo de una universidad privada de peso, de nombre, aquí en Perú no voy a decir nombre de la universidad, pero la categoría más baja de pago son 3.500 soles y puede llegar hasta los 6.000, 8.000 soles mensuales. Entonces, todos pueden acceder a ese tipo de educación universitaria. ¿No, verdad? Entonces, obviamente, pues hay una desigualdad, ¿no? Aquellos que pueden acceder a ese tipo de educación, pues obviamente tienen, digamos, otras oportunidades, han nacido en otro contexto. No sé, ¿qué le llamaríamos? ¿Golpe de suerte? No lo creo, pero bueno, cada persona es única y cada persona tiene sus propios problemas, ¿no? Y no existe la igualdad
absolutamente en ese sentido. Por eso es que en este punto dice que el analista del negocio, ¿no? Debe ser una persona que debe de entender los diferentes segmentos de mercado, los diferentes segmentos de clientes. Pues sí, porque el mercado está segmentado, los mismos clientes están segmentados por ubicación geográfica, por condición social, por condición de ingresos, ¿no? Entonces, hay obviamente una diferencia, no hay una igualdad, ¿no? Ok, un entendimiento también de las tendencias más importantes que repercutan en la industria ayudará, dice, a dar forma a los requerimientos del negocio. Entonces, si te das cuenta, aquí el pensamiento sistémico influye mucho en la postura que debe tener un analista del negocio. Hemos hablado al inicio de la clase que es una persona que tenga ciertos principios morales y éticos sólidos cuando tenga que desarrollar un sistema de información, como el ejemplo que planteábamos, ¿no? Donde yo decía de que efectivamente el gerente puede que me llame, convoque al especialista y le diga, mira, yo no soy el dueño de la empresa, yo soy el gerente, por encima de mí están los inversionistas, pero ellos necesitan tener acceso al sistema y van a tener que acceder al total de ingresos. Yo como gerente he establecido un margen o un objetivo de ventas. Entonces, de repente Guisado, de repente Tufiño o Ramírez le dirá, muy bien, no hay problema, yo puedo hacer el sistema y usted va a tener la información. Sí, sí, pero mira, ¿sabes qué? No quiero, Guisado, que se muestre el total de ventas a estos inversionistas en el siguiente criterio. Si el total de mis ventas está por debajo de los 10,000 soles, pues definitivamente a mí me interesa que estas personas, esos usuarios que van a tener acceso al sistema, vean las ventas, vean el total de ingresos con el valor de 10,000 soles. Pero si el total de las ventas de la base de datos nos dice que efectivamente hemos superado los 10,000, en ese caso, al ser mayor, sí me interesa que ellos vean la gráfica real de las ventas. Pero si el monto total está por debajo de los 10,000 soles mensuales, entonces no le muestres el valor real, sino muéstrale la gráfica como mínimo 10,000. Y la pregunta es, ¿y eso no va en contra del principio ético, del principio moral? ¿Ves? Entonces, a eso se refiere cuando nos hablan de que el analista de negocio pues debe ser una persona con cierta ética o con cierto nivel de profesionalismo, con cierta moral para poder desarrollar ciertos sistemas de información, siempre y cuando pues no existe el conflicto de intereses, ¿no? Y eso también lo estábamos hablando al inicio de la clase. Los competidores harán cambios en sus líneas de productos y operaciones de negocio en respuesta a esos cambios, pues sí. Y el analista de negocio puede necesitar recomendar inclusive ciertas modificaciones como iniciativa de cambio, quizás en el curso con el fin de responder a una acción frente a una acción pues, de un competidor, ¿no? Bien, otra medida eficaz. Las medidas de eficacia en el conocimiento de la industria pueden incluir lo siguiente, como por ejemplo, comprender pues el material relacionado a la industria, ¿correcto? Y mantenerse al día con lo que está pasando en la industria. Tiene también que ver con la habilidad de identificar las tendencias que pueden ser claves, no cuando se está dando pues la forma en la industria. También tiene que ver con el conocimiento de los competidores y socios más importantes para la organización. El conocimiento de los segmentos más importantes también de los clientes, conocimiento de los productos comunes y tipos de productos que se ofrecen. Un conocimiento también sobre las fuentes de información acerca de la industria, incluyendo las organizaciones comerciales o entidades, en este caso, privadas, ¿no? Y las publicaciones relevantes que suelen hacerse acerca de diferentes fuentes de información que están relacionados con la industria. Por otro lado, es importante también comprender los documentos de recursos y procesos específicos de una industria, así como también comprender cuál va a ser la metodología o metodologías y los procesos estándares que se van a aplicar en determinado negocio, en determinada industria, así como también comprender el ambiente regulatorio de la industria. Eso, entonces, en cuanto a lo que estábamos hablando, pues que tiene que ver con las medidas eficaces del conocimiento de la industria.
El otro tipo de conocimiento que debe de manejar un analista de negocio tiene que ver con el conocimiento de la organización. El analista de negocio está significativamente asistido por el entendimiento de la organización para la cual se está, en este caso, digamos, realizando el análisis, se está, digamos, enfocando la solución o la propuesta tecnológica que queramos nosotros implementar. El conocimiento de la organización es la comprensión de la arquitectura del negocio de la organización, la arquitectura del negocio de la empresa que va a ser analizada o que está siendo analizada. Esto incluye el entendimiento de los modelos de negocio de la organización. Esto es cómo la organización genera ganancias. De otra forma, también cómo alcanza, en este caso, sus metas. La estructura de la organización vigente, las relaciones existentes entre las unidades de negocio y las personas que ocupan posiciones clave de los stakeholders. Conocer una organización requiere comprender las líneas informales de comunicación y autoridad que usualmente existen en paralelo a las formales y las políticas internas que gobiernan o influyen en la toma de decisiones. Como medidas eficaces, pues las medidas de conocimiento de la organización por el analista del negocio debe incluir ¿qué cosa? Debe incluir lo siguiente. Primero, entender la terminología o la jerga usada en la empresa. Toda empresa a veces suele utilizar términos o palabras coloquiales. Entonces, el analista de negocio también tiene que saber entender cuáles son esos términos que se utilizan a nivel de empresa, así como también conocer los productos y servicios que se ofrecen en la organización. Esto creo que es clave, esto creo que es fundamental. Cuando tú desarrollas un sistema de información, debes de saber básicamente identificar a la empresa, a qué se dedica, qué cosa hace, cuál es su rubro comercial, qué tipo de productos o servicios ofrece, comercializa. Eso es clave, eso es fundamental. Así como también debe el analista de negocio tener la habilidad para identificar a los expertos en materia dentro de la organización, dentro de la empresa, así como también manejar ciertas relaciones y políticas de la empresa. Por otro lado, también el analista de negocio tiene que tener cierto conocimiento acerca de la solución. El conocimiento de la solución es fundamental. Los analistas de negocio pueden usar su conocimiento de soluciones existentes, es decir, su experiencia, con el fin de identificar los medios más eficaces para implementar un verdadero cambio. Los analistas de negocio frecuentemente trabajan en proyectos que implican mejoras a una solución existente o la compra de una solución comercialmente que esté disponible, en lugar, pues, a veces de desarrollar una solución a la medida completamente que puede ser nueva. Estas circunstancias, es probable que el método de implementación seleccionado plantee una diferencia significativa en el tiempo y con esfuerzos reducidos o esfuerzos incluso hasta requeridos. Un analista de negocio que está familiarizado con el funcionamiento de una solución, es decir, que entiende, un analista de negocio que entiende sobre lo que es el funcionamiento de un sistema informático, pues puede ser capaz de identificar y recomendar ciertos changes, ciertos cambios. ¿Para qué? Para fácilmente, para que sea, en este caso, mucho más fácil, que puedan ser implementados con facilidad mientras proporcionan un beneficio concreto. La familiaridad con el rango de proveedores o soluciones comercialmente disponibles pueden ayudar en la identificación de posibles alternativas. Veamos ahora qué habilidades de comunicación debe tener todo analista de negocio. Primero, nos habla de una comunicación verbal. Las habilidades de comunicación verbal permiten a los analistas de negocio expresar eficazmente sus ideas al público, ¿no? De forma clara, de forma legible. Básicamente, este público es un público elegido, se le llama público destino. Las habilidades de comunicación verbal son utilizadas para expresar verbalmente las ideas, la información u otros asuntos. En el canal fértil que permite la transmisión eficiente de la información, incluyendo las emociones y otras señales no verbales, pues es fundamental que
tenga estas habilidades de comunicación en el analista de negocio. Las habilidades de comunicación oral eficaz incluyen tanto la habilidad de darse a entender uno mismo como las habilidades también de saber escuchar, ¿no? Pues es importante después que también el especialista sepa escuchar, ¿no? No solamente se quede con su punto de vista, sino también que escuche a los stakeholders, escuche a los demás y pueda finalmente, en función a todo ello, pues plantear la mejor solución o hacer un adecuado análisis dependiendo de la situación en la cual él se encuentre, ¿no? El hecho de manejar habilidades de escuchar activamente va a asegurar que las declaraciones de los otros pues sean entendidas con precisión. El analista de negocio debe tener una comprensión del tono y cómo éste puede influir positiva o negativamente en un oyente. La comunicación verbal es más eficaz cuando la información se está siendo comunicada, será pues utilidad en el largo plazo, o en este caso puede ser en el largo o en el corto plazo. Lo que se quiere aquí es que los medios, el canal de comunicación que utiliza el analista de negocio sea efectivo y que se dé pues en el menor tiempo, en el corto plazo posible, ¿no? Dentro de las medidas eficaces están pues en este caso las habilidades eficaces de comunicación verbal que pueden demostrarse a través de, como por ejemplo, el parafrasear eficazmente las declaraciones para asegurar el entendimiento. 2, facilitar sesiones eficazmente asegurando el éxito a toda la, a través, ¿no?, de la preparación y la coordinación, que son elementos fundamentales cuando se están trabajando de forma coordinada o se está manejando pues un canal de comunicación donde hay que enviar información, donde hay que hacer ciertas coordinaciones, y si queremos asegurar el éxito de esta comunicación que estamos haciendo uso, pues debe existir cierta preparación y coordinación, a eso se refiere. El tercer punto tiene que ver con el desarrollar y entregar presentaciones lo suficientemente poderosas que logre posicionar el contenido de los objetivos adecuadamente o de forma adecuada, ¿no? Así como también poder comunicar lo crítico, poder comunicar lo urgente de una situación con calma y de manera racional con presupuestos de solución. ¿A qué se refiere con esto? Pues en todo proceso de comunicación es importante comunicar lo que realmente es necesario, lo que realmente urge, lo que realmente se necesita, y no necesariamente comunicar los estados críticos de cierta situación, de cierto evento real, ¿no?, que pueda darse dentro de la empresa. Se debe manifestar con cierta calma, dice, y de manera racional, con propuestas de solución. Es decir, no solamente decir cuál es la problemática, sino decir, mira, este es el problema, pero no te desesperes, que tengo la siguiente propuesta. Me parece interesante esta idea. Podemos solucionarlo de la siguiente manera. Luego también tenemos la enseñanza, ¿no?, cuya finalidad tiene que ver con las habilidades que existen por parte de la enseñanza. Es decir, una persona que de repente tiene que tener cierta habilidad para educar, son requeridas para asegurar que los analistas de negocio puedan comunicar eficazmente asuntos y requerimientos, y sobre todo para asegurar de la información comunicada, dice, sea entendida y asimilada. Este punto es importante porque los analistas de negocios son ellos finalmente quienes van a establecer la comunicación sobre los asuntos, sobre los requerimientos, para pues poder asegurar, ¿no?, que la información que se está enviando pues sea entendida, comprendida y asimilada por los stakeholders. Enseñar requiere un conocimiento de cómo las personas aprenden y la habilidad de usar este entendimiento para facilitar eficazmente la experiencia del aprendizaje. La comunicación eficaz de los requerimientos requiere de habilidades de enseñanza en la medida que frecuentemente se necesita que el analista del negocio capacite a los expertos en implementación acerca del contexto que en la solución será implementada. El analista de negocio debe estar al tanto de las diferentes, o de los diferentes, en este caso, estilos de aprendizaje, los cuales pueden incluir pues un aprendizaje de estilo visual,
aprendizaje de estilo auditivo, aprendizaje de estilo, en este caso, senéstico, que básicamente tiene que ver con que las personas aprendan por mejorar a través de hacer cosas de la experiencia. Eso se refiere. El analista de negocio también debería de entender cómo los diferentes estilos de aprendizaje pueden determinar la forma de que la comunicación de los requerimientos puedan verse afectados. El analista de negocio también debe enseñar uno de sus técnicas de análisis para, en este caso, para que pueda pues él participar, ¿no? Sobre la propuesta que quiera plantear, ¿no? Y claro, todo esto va a estar directamente ligado en el proceso del análisis. La enseñanza eficaz también va a requerir una comprensión de ciertos métodos que deben usarse para confirmar que el estudiante o el participante ha aprendido y que pueda aplicar lo aprendido. Como medidas eficaces, las habilidades eficaces de enseñanza se pueden demostrar a través de verificar que los estudiantes han asimilado la información, en este caso, que se les ha impartido, así como también la habilidad de los estudiantes para usar ciertas destrezas nuevas o demostrar conocimientos nuevos. Eso en cuanto a esa parte, ¿no? También está la comunicación escrita, que es otro punto importante porque aquí los analistas de negocio tienen que tener la comunidad también, la habilidad también de comunicar por escrito todo lo que ellos consideren necesarios, ¿no? Para que el analista de negocio documente básicamente los resultados, ¿correcto? En este caso los resultados de la licitación, porque es en la licitación donde vamos a encontrar los requerimientos. Eso por favor no lo olvidemos. ¿Y qué cosas son los requerimientos? Los requerimientos ya hemos dicho que son un conjunto de necesidades, ¿no? Entonces, no solamente el analista de negocio tiene que documentar el resultado pues, de un proceso de licitación, sino también los requerimientos, así como también otro tipo de información que él considere importante o que él considere fundamental, para lo cual se requiere de un registro a mediano y largo plazo de llamadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría también darse de esa manera. La comunicación escrita involucra el uso de símbolos para comunicar la información. Esto incluye pues una habilidad incluso de poder escribir, ¿no? Eficazmente para diferentes contextos y sobre todo audiencias. La comunicación escrita se requiere cuando la información será pues usada en un momento o en un lugar que están pues alejados, ¿no? Del momento o lugar donde pasan, en este caso, los hechos. Y en ese sentido, pues, es importante, ¿no? Que se mantenga pues ese tipo de comunicación escrita para poder también tener cuenta de ese detalle, ¿no? Para que la comunicación escrita sea eficaz, se requiere que el analista de negocio pues tenga un vocabulario amplio y profundo y sobre todo el conocimiento de la gramática y el estilo y el entendimiento de qué expresiones idiomáticas, en este caso, y términos serán realmente entendidos y fáciles por la audiencia. La comunicación escrita es capaz de registrar una gran cantidad de información, pero frecuentemente es un reto el hecho de asegurar que el texto escrito se ha entendido correctamente. Existen ciertas habilidades, medidas eficaces, sí, como por ejemplo las habilidades de la comunicación escritas que demoran mucho, ¿no? En este caso, en algún momento sí puede que demore. La habilidad también de ajustar el estilo de la escritura a las necesidades de la audiencia, el uso propio de la gramática y el estilo, el uso de las palabras, la habilidad del lector para parafrasear y escribir contenidos de una comunicación escrita. Finalmente, pues están las habilidades de interacción, donde existe pues una facilitación y sobre todo también negociación, donde los analistas del negocio facilitan la interacción entre los stakeholders con el fin pues de ayudarlos a resolver ciertos desacuerdos con respecto a las prioridades y la naturaleza de los requerimientos, de la naturaleza de estos requerimientos.
La facilitación es la habilidad de moderar discusiones que puedan darse entre los participantes que expresen sus distintos puntos de vista sobre algún tema y que puedan garantizar que los participantes en la discusión pues sean capaces de reconocer y apreciar los distintos puntos de vista, en este caso, expresados. Bien, como medida eficaz, pues las habilidades de una facilitación y negociación eficaz deben demostrarse a través de el aseguramiento o a través el hecho de asegurar que los participantes en una decisión entiendan correctamente las proposiciones del otro, así como también el uso de herramientas y habilidades para la coordinación incluso de reuniones que pueden estar incluidos en ciertas órdenes del día y ciertos minutos. ¿Para qué? Para mantener la discusión centrada y organizada. Siguiente tiene que ver con el punto, o básicamente con el hecho de evitar que las discusiones se deriven a temas que quizás no sean relevantes o importantes en ese momento. También tiene que el analista de negocio tener un uso eficaz de los diferentes estilos de la negociación. O sea, es una persona que tiene que saber negociar y el negociar también es importante. No todo en la vida, jóvenes, es ganar, ganar. En algún momento también tenemos que ceder ciertas cosas para poder ganar. Entonces, tiene que ser una persona que tenga también un estilo de negociación, ¿no? Por otro lado, también está la habilidad de identificar asuntos importantes y el hecho también de que el analista de negocio pueda entender y considerar los intereses y las motivaciones de los objetivos en todas las partes. También debe de alentar a que los stakeholders lleguen a resultados con los que todos ganan. Entender las implicaciones también políticas en conflictos y negociación con sensibilidad política. El hecho también de entender el impacto del tiempo y la oportunidad del saber negociar. Otro punto importante del analista de negocio tiene que ver con el liderazgo y la influencia que éste puede tener o puede ejercer. Los analistas de negocio necesitan tener la capacidad de ser eficaces en roles básicamente de liderazgo, formales e informales, con el fin de guiar a otros en la investigación de requerimientos y de ayudar a alentar a los stakeholders para que apoyen a un cambio que tiene que ser quizás necesario. La responsabilidad de los analistas de negocio en la definición y comunicación de los requerimientos los pondrá en un rol clave en el liderazgo ante cualquier grupo o cualquier equipo de proyecto que ellos tengan que liderar, que tengan que conducir o dirigir, ¿no? Y en este caso, pues el liderazgo implica que exista cierta motivación a la gente, que tengan influencia sobre la gente para que puedan actuar en forma que les permita pues trabajar juntos para que puedan alcanzar las metas y los objetivos compartidos. El analista de negocio también debe entender las necesidades y capacidades individuales de cada miembro del equipo y de los stakeholders, así como también ellos puedan, así como también él pueda, ¿no?, canalizar de forma eficiente, de forma eficaz esos requerimientos o esas necesidades para alcanzar los objetivos comunes. Un liderazgo eficaz, sin embargo, requiere que el analista de negocio sea capaz de generar una visión del estado futuro deseado, o sea, una persona que tenga el suficiente pensamiento sistémico, que ya habíamos hablado, visión holística, de poder plantear una solución que satisfaga a todos los stakeholders y todas las partes interesadas al momento de desarrollar pues, un sistema. Esto también tiene que ver con el hecho de que pueda motivar a la gente, ¿no? Y que todos se guíen en esa visión. Capaz también tiene que ser una persona que sea capaz de tener las habilidades interpersonales necesarias para alentarlos al cambio, ¿no? A que puedan, en este caso los empleados, ir a ese cambio. Y el hecho de implementar una solución informática también va en ese sentido, ¿no? De que los usuarios sean conscientes de que si ha llegado el momento de pasar del proceso manual al proceso digital o a la automatización o al uso de un sistema de información, pues ellos también entiendan que es necesario ese cambio. Existen ciertas habilidades en cuanto a liderazgo y de influencia eficaces, sí, es verdad, para ello deben demostrarse a través de que exista menor resistencia al cambio necesario, que cuando los miembros del equipo y los stakeholders demuestran la voluntad de dejar de lado los objetivos personales y cuando sea necesario. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces
en los mismos stakeholders, los mismos colaboradores tienen sus propios intereses, y a veces el hecho de que la empresa plantee una nueva solución informática, un nuevo sistema de información, puede que vaya en contra de sus intereses, y a veces ahí también puede haber cierta dificultad de mediación, de consenso en la aceptación y aprobación de un proyecto. Más aún cuando estos stakeholders son jefes de área o son directivos de la empresa. Así como también el hecho de articular una visión inspiradora y clara del estado deseado o del estado futuro deseado al cual se quiere llegar o se quiere alcanzar. Y finalmente, pues está el trabajo en equipo, ¿no? Los analistas de negocio deben de ser capaces de trabajar estrechamente con los miembros del equipo para poder apoyarlos de forma eficiente en su trabajo, de tal forma que se encuentre la solución, ¿no? Que se requiere, ¿no? Y que se va a implementar, pues, con cierta eficacia, con cierta eficiencia también. Los analistas de negocio habitualmente trabajan como parte de un equipo con los analistas de la empresa, ¿no? Como por ejemplo los directores de proyecto, los stakeholders, expertos en implementación, desarrolladores. O sea, el analista de negocio no es una persona que trabaja aislada. No. Tiene que trabajar en equipo, tiene que llegar a un consenso, tiene que trabajar con otros especialistas y van a encontrar diferentes puntos de vista y pueden haber discrepancias frente a una solución, frente a la forma de cómo hacer las cosas, cómo se va a llevar a cabo el proceso de sistematización. Inclusive hasta, por ejemplo, puede haber discrepancias hasta en el mismo diseño de la base de datos, por citar un ejemplo. Entonces, no es una persona que va a trabajar aislada. Definitivamente eso no es así. Las relaciones en el equipo son una parte importante para el éxito de cualquier proyecto o de una organización. Hay una serie de modelos de desarrollo de equipos que básicamente tratan de explicar cómo los equipos se crean y cómo funcionan. Estos modelos van a describir cómo el equipo progresa y qué es normal en las varias etapas del ciclo de vida del equipo. Reconocer el estado de progreso del equipo puede disminuir el estrés en el desarrollo de las relaciones del equipo, al permitir que los miembros del equipo puedan reconocer ciertos comportamientos como normales, como esperados, y las etapas que estos deben atravesar. La comunicación y confianza también pueden mejorarse a través de comprender y tener, pues, ¿no?, conciencia sobre cada una de las facetas, tales como el proceso de establecer reglas, ¿no?, las famosas reglas o normas de trabajo en un equipo, el hecho también de tomar decisiones, el hecho de liderar, de llevar la conducción de todo el equipo de trabajo, ¿no? Los conflictos definitivamente dentro del equipo son bastante comunes. Eso es obvio, siempre van a existir conflictos cuando se trabajan de forma grupal o en un equipo. Siempre van a haber puntos de vista distintos y hay que saber mediar, hay que saber, en este caso, en algún momento también ceder y explicar cada uno de sus puntos de vista. Si se manejan bien, la resolución del conflicto puede en realidad beneficiar al equipo. Los tipos básicos de conflictos son muchas veces emocionales, ¿no? Y algunos también pueden haber conflictos cognitivos, es decir, puntos de vista, ¿no? A nivel, pues, de solución, a nivel de propuesta. Los conflictos emocionales se derivan de las interacciones personales, mientras que los conflictos cognitivos se originan por desacuerdos sobre asuntos de valor o impacto sustantivo para el proyecto, en este caso, o la organización. La resolución de conflictos cognitivos requiere que el equipo se centre en examinar las premisas, los supuestos, aquellas observaciones, aquellas expectativas que puede tener cada uno de los miembros. El trabajar con estos problemas puede tener el efecto beneficioso de fortalecer justamente las bases para el análisis y para la solución. Muchas situaciones de conflicto abarcan incluso ambos tipos de conflicto, ¿no?, tanto emocionales como cognitivos. Creo yo que los conflictos emocionales se pueden trabajar, pero cuando el problema es a veces cognitivo, ahí sí va a haber problemas, porque si es que la otra persona no conoce del tema o no, digamos, domina, entonces sí pueden haber ciertas posturas distintas. En el tema emocional, yo creo que el tema emocional se puede manejar, ¿no? Sin, pues, caer de repente en la discusión, en la pedantería o el ser altanero, ¿no? Entonces,
Hemos visto en esta sesión, jóvenes, el análisis del comportamiento del negocio y hemos visto al elemento clave, que es el analista de negocio, ¿no? Desde el hecho desde sus distintos puntos de vista, no solamente a nivel de competencia, ¿no? A nivel de liderazgo, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de conocimiento. O sea, tiene que ser una persona incluso hasta a nivel ético, porque también hemos tocado y hemos hablado en la sesión de la parte ética, que también puede influir cuando tiene que desarrollarse un sistema de información, y muchas veces el analista del sistema es esa clave y fundamental en ese proceso. Bien, no sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta o alguna consulta. Estamos claros con el tema, creo que no es tan complicado, no es tan complejo, es más que todo un repaso de las características que tiene que tener el analista de negocio frente al comportamiento del negocio de la empresa. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok, bien, jóvenes, por favor no se olviden de registrar su asistencia, ya, tu fiño, tu asistencia. Y bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y nos estaremos reencontrando el día lunes para lo que es la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Que tengan un excelente fin de semana y eso es todo conmigo. Cuídense. Chau. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao, chao.